En junio de 1997, un hombre se encontraba caminando por el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Estados Unidos. Estaba haciendo una escalada hacia su próximo destino, Arabia Saudita. Ninguna de las personas que se le cruzaron en aquellos enormes pasillos sospecharon de quién se trataba, pero tan solo unos minutos después lo sabrían. Estaban compartiendo espacio con el mismísimo doctor Arsénico. La tranquilidad del lugar se vio ininterrumpida cuando los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos arrestaron a aquel muchacho rubio que parecía todo menos un asesino. Capturarlo fue realmente un antes y un después, no solo para el país norteamericano, sino para todo el mundo. De no haberlo hecho, el hombre hubiera seguido haciendo de las suyas. Solo necesitaba su título de médico y una documentación falsa. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Michael Joseph Swango nació el 21 de octubre de 1954 en la ciudad de Tacoma, ubicada en Washington. Fue el segundo hijo varón de Muriel y John Viril Swango, quienes más tarde tuvieron otro niño más. En 1968, la familia se trasladó a Quincy, Illinois. La infancia de Michael no fue lo que se podría decir perfecta. Su padre era un oficial de carretera del ejército de los Estados Unidos, que había servido en la guerra de Vietnam. A su regreso, se deprimió y comenzó a tener problemas con el alcohol. Su trato con los niños era terrible. La casa parecía más un campo de batalla que un hogar familiar. Sin embargo, en ocasiones el hombre salía de viaje para alguna misión militar, y entonces Muriel les daba todo el cariño que podía a sus pequeños. Cuando Michael y sus hermanos eran aún muy pequeños, John se divorció de Muriel y cortó prácticamente todo contacto con los niños. Esto hizo que los menores se volvieran aún más cercanos a su madre. A pesar de estos problemas, Michael era un excelente alumno en la escuela primaria. Por miedo a que las escuelas públicas no fueran suficientes, Muriel decidió ignorar su verdadera fe, la presbiteriana, para anotarlo en la escuela católica para niños de Quincy, que tenía una excelente reputación. Allí Michael volvió a destacar por sus calificaciones, contando con un coeficiente intelectual de 160, mientras tanto sus hermanos asistían a escuelas públicas, demostrando que Michael siempre recibiría un trato especial. Además, contaba con una gran habilidad para la música, especialmente con el clarinete, que tocaba en la banda de Quincy Notre Dame. También sabía cantar y tocar el piano, intereses que compartía con su madre. Su futuro era tan prometedor que llegó a recibir una beca de música en la Universidad Millikan, en Illinois. Se graduó primero de su clase y fue nombrado estudiante de secundaria del año por la organización National Merit Scholarship en 1975. Si bien comenzó sus estudios en la música, 2 años más tarde, abandonó la universidad luego de que su novia de ese entonces cortara con él. Se recluyó socialmente y decidió alistarse en la infantería de marina, graduándose como recluta en San Diego. No participó en acciones en el extranjero durante su servicio, pero obtuvo el rango de sargento antes de su baja honorable en 1976. Además, sus años como marín le dejaron hábitos con el ejercicio físico, por lo que cuando no estaba estudiando, a menudo se le veía correr o haciendo calistenia. Incluso realizaba flexiones de brazos como una forma de autocastigo cuando lo criticaban los instructores. En 1979, Michael se anotó en la facultad de Quincy para iniciar sus estudios de química y biología, aunque su verdadero sueño era convertirse en médico. A pesar de que sus buenas calificaciones en el pasado hablaban por sí solas, Michael envió un formulario en el que indicaba que había ganado una estrella de bronce mientras estaba en la marina. Se graduó summa cum laude en química, que significa con el mayor elogio, y recibió un premio de la Sociedad Química Americana en 1979
Luego fue admitido en la Facultad de Medicina al sur de Illinois. Fue entonces cuando Michael empezó a mostrar señales de que algo andaba mal en él. Aunque era un estudiante brillante, prefería trabajar como paramédico en una ambulancia en lugar de concentrarse en los exámenes. Además, sus compañeros de trabajo admitieron que tenía una inmensa fascinación hacia los pacientes moribundos. Muchos de los pacientes asignados a Michael terminaron presentando condiciones que amenazaban sus vidas, falleciendo por lo menos 5 de ellos, pero nadie relacionó aquellos incidentes con el joven. Poco antes de su graduación, la indiferencia con sus estudios le pasó factura. Se descubrió que había falsificado evaluaciones en la rotación de obstetricia y ginecología. Varios de sus compañeros de estudios rumoreaban que había estado falseando evaluaciones desde el segundo año de la carrera. Algunos expresaron su preocupación sobre su competencia para practicar la medicina en una carta al comité universitario. Este tuvo que debatir si debía ser expulsado. Sin embargo, se requería un voto unánime para esto, y uno de los miembros consideró que Michael merecía una segunda oportunidad. Finalmente la escuela le permitió graduarse, un año después de sus compañeros de clase, a condición de que repitiera la rotación de obstetricia y ginecología y completara otros requisitos en otras especialidades. Cuando quiso salir al mundo laboral, el decano de la universidad le escribió muy deficiente en la carta de recomendación. A pesar de esto, en 1983, Michael obtuvo una pasantía quirúrgica en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio, luego de la cual obtuvo una residencia en neurocirugía. A primera vista, el joven se mostraba encantador, carismático e inofensivo. Fue el único entre 70 postulantes que logró ingresar. Pero los extraños comportamientos continuaron. Las enfermeras notaron que algunos pacientes aparentemente sanos comenzaron a perecer misteriosamente con una frecuencia alarmante. En cada ocasión, Michael había sido el médico de guardia del piso en el que se encontraban. Esto le hizo ganarse el apodo de Double O Swango por el espía James Bond y su licencia para asesinar. Ninguno de sus compañeros se tomaba en serio la situación. El 14 de enero de 1984, Cynthia N. McGee, de 19 años, ingresó de urgencia al hospital al sufrir un accidente mientras andaba en bicicleta. Se estaba recuperando satisfactoriamente cuando Michael le tomó una muestra de sangre. A las horas, Cynthia sufrió una recaída repentina e inexplicable y pronto fue declarada sin vida. La causa del deceso había sido una aparente insuficiencia cardíaca. Lo cierto es que Michael le había inyectado cloruro de potasio, causando que su corazón se detuviera para siempre. 6 días más tarde, Ricky DeLong, de 21 años, también falleció en extrañas circunstancias mientras Michael estaba de guardia. La necropsia reveló que le habían introducido una gasa en la garganta. En esa misma época, un superviviente dijo a las enfermeras que un médico rubio le había puesto algo en la vía intravenosa y todo se volvió negro. Aquella descripción coincidía a la perfección con el físico de Michael. El 7 de febrero, una anciana de nombre Reina E. Cooper fue ingresada con dolor lumbar. Después de que Michael le administrase unos analgésicos, comenzó a sufrir una serie de convulsiones. Gracias a la intervención de una estudiante de enfermería, que vio al residente salir de la habitación de la paciente, logró revertir los espasmos y evitar que falleciera. Nuevamente Michael no fue acusado por el ataque, pero poco después, una enfermera lo sorprendió inyectando un medicamento en un paciente, que luego enfermó sospechosamente. La mujer se unió a otras compañeras que también habían advertido situaciones similares, y juntas informaron sus preocupaciones a los administradores. A eso se sumó el hecho de que algunos de los médicos que trabajaban con Michael habían sentido violentos malestares luego de que él les llevara pollo frito. El hospital abrió una investigación tras las declaraciones, pero finalmente resolvió que no había suficientes pruebas para incriminar al médico y continuó ejerciendo. De hecho, las enfermeras fueron señaladas como paranoicas. Pero su desempeño laboral había sido tan escaso
que el Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio decidió no renovar residencia después de que su pasantía terminó en junio de aquel mismo año. Lo cierto es que los funcionarios de la OSU sospechaban de Michael, pero temía que éste los demandara si lo despedían sin causa, por lo que decidieron sacarlo lo antes posible. Para ese entonces, Michael vivía obsesionado con toda clase de violencia, desastres, accidentes, asesinatos, e incluso tenía una gran fascinación por el régimen nazi y el Holocausto. Incluso realizó álbumes de cortes de fotografías sobre los campos de concentración. En julio de 1984, Michael regresó a Quincy y solicitó una licencia para ejercer medicina en Ohio, que fue aprobada en septiembre de ese año. No le comentó a su familia que su contrato de pasantía no había sido renovado. Simplemente les dijo que no le caían bien sus compañeros y que prefería cambiar de aires. Comenzó a trabajar como paramédico con el servicio de ambulancias del condado de Adams, a pesar de que había sido despedido de un servicio de ambulancias en Springfield por hacer que un enfermero fuera por sus propios medios al hospital. Pronto, muchos de sus compañeros notaron que cada vez que Michael preparaba el café o les llevaba algo de comida, alguno de ellos se enfermaba repentinamente. El 14 de septiembre, Michael se presentó en el trabajo con una caja de donas para 4 compañeros. Al cabo de 30 minutos, se sintieron mareados y vomitaron tan violentamente que tuvieron que abandonar sus tareas. Entonces los compañeros decidieron tenderle una trampa. Dejaron una jarra de té helado sin azúcar en la sala de descanso y esperaron. Minutos más tarde, Michael salió de la habitación y al comprobar el líquido de la jarra, sus colegas notaron que este sabía dulce. Se hicieron una prueba sanguínea y descubrieron que Michael le había puesto arsénico. Rápidamente advirtieron a las autoridades y el 26 de octubre de 1984, Michael fue detenido por el Departamento de Policía de Quincy y acusado de agresión. Cuando el equipo de la ambulancia de Quincy revisó su bolso, encontraron un insecticida de marca, cuyo ingrediente activo principal era un derivado del arsénico. Al registrar su apartamento, los agentes hallaron un mini laboratorio lleno de frascos, agujas y botellas que contenían diversos productos químicos, reservas de ácido, arsénico, presuntos venenos para hormigas y otros compuestos venenosos. Además había recetas de veneno escritas a mano y numerosos artículos de parafernalia ocultista. Por último, se incautó un pequeño arsenal de armas, entre ellas una escopeta de corredera del calibre 12, cuchillos de supervivencia y un revólver Magnum. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades comenzaron a exhumar a los expacientes de Michael en Ohio. Al menos uno de ellos, Rick Dillon, aparentemente había sido asfixiado, aunque Michael firmó su certificado de defunción con una anotación de causas naturales. Estaba claro que el médico era todo un criminal. En su declaración, los colegas de Michael relataron que estaba muy interesado en los distintos tipos de venenos. Un trabajador de la ambulancia dijo a la policía que había dicho que era una buena manera de ultimar gente. Estaba fascinado con los fallecimientos violentos y tenía una serie de grandes álbumes llenos de historias de ese tipo. Incluso habló de tener una erección cuando tuvo que decirles a los padres que su hijo había perecido por un traumatismo craneal. Su excompañero de trabajo, Mark Kristofchik, dijo que mientras veía un programa de televisión sobre un famoso asesino en serie, Michael había comentado: ¿no sería genial viajar por el país ultimando gente, simplemente seguir adelante, asesinar a más gente, un gran estilo de vida? El 22 de abril de 1985, el juez Dennis Cashman le imputó a Michael 7 cargos de agresión con agravantes. El acusado renunció a su derecho a un jurado y negó rotundamente haber envenenado a alguien. El juez concluyó que no había tenido intención de asesinar a sus colegas, sino solo experimentar con ellos. El 23 de agosto de ese mismo año, Michael fue declarado culpable de 6 cargos y condenado a la pena máxima de 5 años de prisión. La condena provocó recriminaciones al estado de Ohio y una revisión del Colegio de Abogados de Cleveland
concluyó que la OSU debió haber informado a la policía sobre su conducta. Se revelaron varias deficiencias en la investigación inicial sobre Michael, incluyendo el hecho de que las autoridades se habían negado a realizar las necropsias. A pesar de la indignación, la sentencia contra Michael no cambió. Salió de prisión el 21 de agosto de 1987. Habiendo cumplido tan solo 3 años de su sentencia, se mudó a Virginia junto a su novia, Rita Dumas, y encontró un nuevo trabajo como consejero en el Centro Estatal de Desarrollo Profesional en Newport News. Pero al poco tiempo, 3 de sus compañeros de trabajo comenzaron a experimentar náuseas y mareos. Luego, fue sorprendido pegando artículos sangrientos en su álbum de recortes, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando se descubrió que había convertido una oficina en su habitación, por lo que fue despedido. Después fue contratado como técnico de laboratorio para E.T. Eichel en Newport News, una división de Zeta Logistic. Durante su permanencia allí, varios empleados requirieron atención médica por presentar dolores de estómago, aunque nunca presentaron cargos. Michael los había intoxicado. En junio de 1989, se casó con Rita, pero la relación no tardó en desmoronarse. En enero de 1991, ella decidió dejarlo, luego de descubrir que estaba robándole dinero y engañándola con otra mujer. A partir de entonces, Michael pasó a llamarse David Jackson Adams, con la esperanza de recobrar su licencia médica. En 1991, intentó ser admitido en un programa de residencia médica en el Ohio Valley Medical Center, en Wheeling, Virginia Occidental. A finales de ese mismo año, se enamoró de Christine Queenie, una enfermera de hospital de Riverside, y pronto comenzaron a salir. En la primavera siguiente, le pidió matrimonio, y ella aceptó con alegría. Algunas de sus amigas le advirtieron sobre los rumores de los extraños actos de Michael, pero ella prefirió ignorarlos. En julio de 1992, envió una solicitud al programa de residencia en el Sanford USD Medical Center en Sioux Falls, Dakota del Sur. El doctor Anthony Selem quedó impresionado con sus credenciales, ya que nuevamente mostró documentos legales que se alejaban mucho de la realidad. Falsificó una hoja informativa del Departamento de Correccionales de Illinois, alterando sus antecedentes penales, afirmando que había sido condenado por un delito menor al pelearse con un colega y que había estado 6 meses en prisión, en lugar de los 3 años que permaneció encarcelado por el ataque con veneno a sus compañeros de trabajo. Pero aún así, sabía que la mayoría de los estados no otorgarían una licencia médica a un delincuente con antecedentes penales. Por ende, falsificó una carta de restauración de los derechos civiles del gobernador de Virginia, Gerald L. Valiles, afirmando falsamente que le había restaurado el derecho al voto y a formar parte de un jurado cuando fuera requerido. La carta falsa además aseguraba que no había cometido ningún crimen después de su delito menor y que llevaba un estilo de vida ejemplar. Luego de algunas entrevistas, consiguió el puesto. En el Sanford USD Medical Center se ganó una excelente reputación, pero pronto cometió un error al intentar unirse a la American Medical Association. La misma realizó una verificación de antecedentes más exhaustiva que la que había hecho el Sanford USD Medical Center y descubrió la condena por envenenamiento. Luego del informe de la AMA y de hacer llamadas a varios de sus antiguos empleadores, el Sanford USD Medical Center despidió a Michael. Ese mismo día, se emitió un programa de Justice S-Files, donde se pudo ver una entrevista que fue tomada Michael en prisión por su anterior condena. Al ver el programa, su mujer Christine lo abandonó y regresó a Virginia. Allí comenzó a sufrir migrañas muy severas y sus allegados notaron que había perdido todo tipo de luz en el rostro. Fue internada en un hospital psiquiátrico luego de que la policía la encontrara paseando desnuda por la calle. Extrañamente, luego de la separación, los dolores de cabeza desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. En 1993, la AMA había comenzado a buscar a Michael oficialmente, pero le perdieron temporalmente la pista. Finalmente lo hallaron inscrito
en el programa de residencia médica en psiquiatría de la Universidad Estatal de Nueva York, en la Escuela de Medicina Stony Brook. Su primera rotación fue en el Departamento de Medicina Interna del Hospital de Veteranos de Northport, Nueva York, donde se presentó bajo el nombre de Michael Kirk. Al día siguiente de ser contratado, su primer paciente, Dominic Bufalino, cayó en coma y falleció. Nuevamente nadie sospechó de él, y conforme avanzaban los meses, sus pacientes continuaron pereciendo de manera repentina. Existe registro de al menos 3 de ellos, de entre 60 y 73 años, a quienes los asesinó mediante inyección letal. No obstante, siempre se sospechó que la cifra podría ser aún mayor. En ese tiempo, Christine se enteró de que Michael había vaciado todas sus cuentas, también enfermó gravemente, y el 15 de julio se quitó la vida en el parque Newport News. Cuando la policía encontró su cuerpo, no había señales de que hubiera sido asesinada. Todo apuntaba a que se había pegado un tiro en el pecho, sobre todo porque junto al cuerpo había dejado una nota que decía: "Finalmente estoy en paz", aunque la familia de la joven sospechaba de Michael. La necropsia arrojó que la mujer tenía arsénico en sus tejidos al momento de fallecer. Fue entonces cuando la madre de Christine, Sharon Cooper, descubrió que su exyerno tenía antecedentes penales por envenenamiento. Se quedó completamente helada. No entendía cómo alguien así podía practicar la medicina. Fue entonces que se puso en contacto con una amiga de Christine, que era enfermera en el Sanford USC Medical Center. Esa enfermera alertó al director de la institución clínica, Robert Talley, sobre el paradero de Michael. Acto seguido, Talley llamó a Jordan Cohen, el decano de Stony Brook. Michael fue intensamente interrogado por el jefe del departamento de psiquiatría de Stony Brook, Alan Miller. Allí admitió que había mentido acerca de su condena por envenenamiento en Illinois y fue despedido de inmediato. La noticia llegó a los medios y causó un gran revuelo, al punto en que Cohen y Miller fueron obligados a renunciar a sus respectivos cargos. Sin embargo, antes de su último día de trabajo, Cohen envió una advertencia sobre Michael a las 125 escuelas de medicina y a los 1000 hospitales universitarios de todo el país. Así Michael pasó a formar parte de una lista negra de profesionales que no podían obtener una residencia médica en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las autoridades federales se involucraron, pero Michael ya sabía lo que se venía y desapareció de la faz de la tierra, o al menos así fue, hasta mediados de 1994, cuando el FBI descubrió que vivía en Atlanta y trabajaba como químico en una instalación de aguas residuales de una empresa de equipos informáticos. El FBI alertó a la compañía y poco después, Michael fue despedido por mentir en su solicitud de empleo. El FBI obtuvo una orden para acusar a Michael de utilizar credenciales fraudulentas para trabajar en el Centro Médico de Veteranos, pero no pudieron detenerlo. El peligroso asesino ya había escapado del país, o mejor dicho, del continente. En noviembre de 1994, Michael llegó a Zimbabue, en África, donde usó documentos falsificados para obtener un empleo en el Main Lutheran Mission Hospital, en el centro del país. Una vez más, al menos 5 de sus pacientes comenzaron a fallecer repentinamente durante sus rondas, pero esta vez las sospechas no tardaron en llegar. El director médico, el Dr. Cesary, no dudó en suspender a Michael. Pero debido a que no se realizaron exámenes forenses adecuados a las presuntas víctimas, no se pudieron obtener conclusiones firmes sobre sus decesos. Durante su suspensión, Michael contrató al prominente abogado David Coltrane para que le consiguiera regresar a la práctica clínica. También se puso en contacto con las autoridades en el hospital Empilo Bulawayo para permitirle mientras tanto continuar trabajando voluntariamente allí. Sin embargo, el doctor Abdullah Mesbah, un residente de cirugía, se opuso a esto, ya que a menudo lo habían encontrado husmeando misteriosamente en la sala de cirugía y en la unidad de cuidado intensivo, incluso cuando no estaba de guardia. También había sospechado que los fallecimientos repentinos de algunos pacientes se debían a Michael, pero no llamó a la policía porque no tenía pruebas de ello.
Cuando regresó a Main Lutheran Mission Hospital, después de su suspensión, algunos pacientes notaron que Michael les había inyectado algo durante sus rondas y advirtieron a las autoridades. Fue oficialmente despedido. Entonces Michael tuvo que pensar nuevas formas de conseguir víctimas. Alquiló una habitación a una mujer viuda en Bulawayo, quien posteriormente enfermó gravemente y pereció después de ingerir una comida que él había preparado para ella y una amiga. La mujer que sobrevivió consultó a un médico local, Michael Coden, quien sospechaba que la causa del fallecimiento de su amiga había sido envenenamiento por arsénico. Eventualmente Coden la convenció de que enviara muestras de cabello para análisis forense. Las muestras confirmaron niveles tóxicos de arsénico en el cabello y los informes de laboratorio fueron transmitidos por el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de la República de Zimbabue y a través de Interpol al FBI. Los agentes volaron hasta Zimbabue para entrevistar a Coden y al patólogo de Bulawayo, el Dr. Stanford Mapp. Michael presentía que estaban tras sus pasos. Por ende, cruzó la frontera con destino a Zambia y posteriormente a Namibia, donde encontró un empleo temporal como médico. Paralelamente, fue acusado en ausencia de los envenenamientos a las dos mujeres de Bulawayo, pero nada lo frenó. En marzo de 1997, solicitó un trabajo en el Royal Hospital en Dhahran, Arabia Saudita, nuevamente utilizando un currículum falso. Mientras ocurría todo esto, el inspector general Tom Valery, del Centro de Veteranos, consultó con Charlie Tomisen, un psiquiatra forense. Debido a su considerable experiencia clínica, Tomisen pudo revisar documentos y evidencias y dar un perfil psicológico de Michael. Valery fue llamado por el FBI para elaborar la acusación de Michael. Al mismo tiempo, Valery llamó al agente de la Administración de Control de Drogas, la DEA, Richard Tomisen, quien estaba destinado en la oficina de la DEA de Manhattan, para discutir el caso. La conversación de Tomisen se centró en cómo Michael había mentido en su solicitud del gobierno para trabajar con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos, donde les proporcionó medicamentos narcóticos a sus pacientes. De este modo, se obtuvo evidencia suficiente para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos arrestaran a Michael. Afortunadamente, días después lo hicieron en junio de 1997, durante una escalada de su avión en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, cuando iba camino a Arabia Saudita. Una vez que estuvo en el país norteamericano, se le acusó por documentación falsa, ante las pruebas contundentes de sus actividades fraudulentas y la posibilidad de una investigación prolongada sobre su estancia en Zimbabue. Michael optó por declararse culpable de estafar al gobierno en marzo de 1998. En julio de ese mismo año, fue condenado a pasar 3 años y medio de prisión. El juez que dictó la sentencia ordenó que no se le permitiera preparar o entregar alimentos o tener alguna participación en la preparación o distribución de medicamentos. El gobierno aprovechó que Michael finalmente estaba tras las rejas para organizar un expediente con los crímenes que había cometido. Como parte de esa investigación, los fiscales exhumaron los cuerpos de 3 de sus pacientes y encontraron restos de veneno en sus organismos. También se halló evidencia de que Michael administró un relajante muscular al señor Baron Harris, quien era paciente suyo, con una inyección de lo que supuestamente era un calmante. Dicho fármaco provocó que el señor Harris entrara en coma por la hipoxia secundaria a la parálisis, falleciendo el 9 de noviembre de 1993. El 11 de julio del año 2000, menos de una semana antes de que saliera de la cárcel por el cargo de fraude, los fiscales federales de Long Island presentaron una denuncia penal acusando a Michael de 3 cargos de asesinato del centro de veteranos. También fue acusado de un cargo de agresión y cargos por declaraciones falsas, fraude postal y conspiración para cometer fraude electrónico. Al mismo tiempo, las autoridades de Zimbabue lo acusaron de envenenar a 7 pacientes, 5 de los cuales fallecieron cuando trabajaba allí en noviembre de 1994 y julio de 1995. Para ese entonces, la prensa lo había bautizado
como el Doctor Muerte o el Doctor Arsénico. El 17 de ese mismo mes, Michael se declaró inocente, pero el 6 de septiembre aceptó un acuerdo que le evitaría la pena capital en Nueva York y la extradición a Zimbabue. Se declaró culpable de los cargos por asesinato y fraude ante el juez Jacob Misler. En la audiencia de sentencia, los fiscales leyeron pasajes espeluznantes del diario personal de Michael, donde describía con detalle el regocijo que sentía cuando inyectaba a sus víctimas. El tribunal lo sentenció a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, pero el caso no terminó allí. Durante los meses posteriores a la condena, los fiscales encontraron pruebas de que Michael mintió sobre el deceso de Cynthia N. Magee, aquella paciente que había atendido durante su pasantía en 1984 en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio. Michael afirmó que sufría insuficiencia cardíaca, cuando en realidad él había asesinado al administrarle una inyección de cloruro de potasio que detuvo su corazón. El 19 de octubre del año 2000, 16 años después del crimen, Michael se declaró culpable de un cargo de asesinato agravado por el fallecimiento de Cynthia ante el juzgado del condado de Franklin. No mostró absolutamente ninguna emoción mientras los abogados detallaron sus acciones el día que le quitó la vida a la joven de tan solo 19 años. Estos relataron que la noche del 14 de enero de 1984, Cynthia sufría de fiebre muy alta. Michael fue llamado para que le hiciera un hemocultivo, que según él había realizado aproximadamente a las 11:30 del mediodía. A medianoche, sonó el código azul y los médicos acudieron a la habitación de Cynthia, donde la encontraron inconsciente. El informe inicial citaba a una enfermera que decía que la paciente tenía un aspecto pálido y azulado. Aunque Michael estaba en el piso en el momento del código azul, no respondió. Antes de dictar sentencia, el juez se tomó unos minutos para dirigirse directamente a Michael y decirle que los pacientes le confiaron su seguridad. Cuando ingresaron al hospital, él había traicionado esa confianza y su vocación como médico había quedado reducida a cenizas. Michael fue declarado culpable y condenado a una 4ª cadena perpetua. Nuevamente, no mostró ningún tipo de arrepentimiento ni emoción. Los padres de Cynthia, que en ese entonces vivían en Florida, no viajaron a Columbus para la audiencia. Sin embargo, su abogado Brian Miller leyó una breve declaración de ellos, donde agradecían a los investigadores federales por poner a Michael en un lugar donde no podía hacerle daño a nadie más. A la fecha de la realización de este video, el Doctor Arsénico permanece encarcelado en la ADX Florence, una de las cárceles de máxima seguridad más severas de los Estados Unidos. Incluso es conocida por el sobrenombre del Alcatraz de las Montañas Rocosas. Si bien Michael solo fue sentenciado por 4 asesinatos, los investigadores consideran que ultimó por lo menos a unas 60 víctimas. Esto lo posiciona como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Quizás lo más llamativo de su historia es cómo pudo escapar durante tantos años de la justicia. No solo logró conseguir empleo en el mismo rubro donde se había cobrado víctimas, sino que también recibió sentencias menores a las que debería haber obtenido de haber sido condenado luego de su primera pasantía. Decenas de personas estarían vivas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.